la antigua ciudad de Tiro, un centro vibrante de comercio y cultura, una joya de la costa fenicia. Tiro era una superpotencia marítima. Sus barcos navegaban por todas partes, trayendo riquezas y conocimiento. La ciudad era famosa por su belleza, su riqueza y sus defensas impenetrables. ¿Quién podría imaginar que una ciudad así podría caer alguna vez? Ezequiel fue un profeta que vivió durante una época tumultuosa en la historia del antiguo Israel. Era un hombre de profunda fe, elegido por Dios para entregar un mensaje a su pueblo. Y para el pueblo de Tiro, su mensaje fue de advertencia. En el libro de Ezequiel, capítulos 26 al 28, encontramos una profecía detallada sobre el destino de Tiro. Ezequiel predice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitiará la ciudad. Habla de que los muros de Tiro serán derribados, sus torres arrojadas al suelo, y sus piedras, maderas y tierra arrojadas al mar. Ezequiel incluso describe cómo la ciudad será raspada como una roca, apta solo para extender las redes de pesca. La profecía era severa e inflexible. Hablaba de la completa y absoluta destrucción de Tiro, un destino que parecía inimaginable para la gente de aquella época. Pero las palabras de Ezequiel no debían tomarse a la ligera. Hablaba con la autoridad de Dios, y sus profecías eran conocidas por hacerse realidad. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era un gobernante poderoso y ambicioso. Ya había conquistado Jerusalén y destruido el templo de Salomón. Ahora, dirigía su atención a Tiro. En el año 586 a.C., Nabucodonosor sitió Tiro. El asedio fue largo y brutal, durando 13 largos años. Los babilonios usaron toda su fuerza contra la ciudad, pero Tiro era una fortaleza formidable. Sus muros eran altos, sus defensas fuertes, y su gente estaba decidida a resistir. El asedio de Nabucodonosor sí infligió daños significativos en la ciudad continental de Tiro. Destruyó sus defensas y saqueó sus riquezas. Sin embargo, no pudo conquistar la ciudad insular. Los tirios, anticipando el ataque, habían trasladado a la mayor parte de su población y objetos de valor a la ciudad insular, que estaba fuertemente fortificada y se consideraba inexpugnable. 2 siglos después del asedio de Nabucodonosor, otro conquistador puso sus ojos en Tiro. Alejandro Magno, el rey macedonio que soñaba con conquistar el mundo conocido, sería quien cumpliría por completo la profecía de Ezequiel. En el año 332 a.C., Alejandro llegó a las puertas de Tiro. Estaba decidido a someter a la ciudad, que se había resistido al dominio persa y seguía siendo un símbolo de desafío. Alejandro, sin embargo, se enfrentó a un reto que había frustrado incluso a Nabucodonosor, la ciudad insular. Sin desanimarse, Alejandro ideó un plan audaz. Ordenó a sus ingenieros que construyeran una enorme calzada que conectara el continente con la isla. Esta calzada, construida con los escombros de la ciudad continental que Nabucodonosor había destruido, serviría como plataforma para sus máquinas de asedio. Sección 5. La profecía cumplida. Tiro en ruinas. La construcción de la calzada fue una empresa monumental. Llevó 7 meses de trabajo implacable, pero la voluntad de Alejandro era inquebrantable. Una vez terminada, la calzada dio a las fuerzas de Alejandro acceso directo a las murallas de la ciudad insular. El asedio de Tiro fue feroz y sangriento. Los tirios, aunque superados en número, lucharon con gran valentía y tenacidad. Sin embargo, las tácticas superiores de Alejandro y el implacable asalto de sus armas de asedio demostraron ser demasiado fuertes para resistir. Después de un asedio de 7 meses, Tiro cayó. La conquista de Tiro por parte de Alejandro marcó el cumplimiento total de la profecía de Ezequiel. La ciudad fue completamente destruida. Sus muros fueron derribados, sus torres arrasadas y su gente asesinada o vendida como esclava. La otrora orgullosa ciudad de Tiro quedó reducida a escombros, su gloria un recuerdo lejano. Sección 6.
coincidencia o intervención divina. El cumplimiento de la profecía de Ezequiel sobre Tiro es un acontecimiento notable en la historia. La exactitud de la profecía, que detalla la destrucción de la ciudad e incluso el método de su caída, es asombrosa. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Fue esto una mera coincidencia o fue un caso genuino de predicción divina? Los escépticos argumentan que Ezequiel, siendo un astuto observador de su tiempo, podría haber extrapolado el destino de Tiro basándose en las tensiones políticas existentes y las ambiciones de imperios poderosos como Babilonia. Señalan el hecho de que el asedio de Nabucodonosor, aunque no tuvo éxito total, debilitó significativamente a Tiro, haciéndola vulnerable a futuros ataques. Sin embargo, los creyentes ven el cumplimiento de la profecía de Ezequiel como una clara evidencia de la intervención divina. Argumentan que la especificidad de la profecía, en particular el detalle de raspar la ciudad hasta dejarla al descubierto y utilizar sus escombros para la pesca, va más allá del mero análisis político. El hecho de que la profecía se cumpliera siglos después de la época de Ezequiel, con la improbable construcción de la calzada por parte de Alejandro, reflejando directamente las palabras del profeta, refuerza su creencia en su origen divino. Sección 7. El legado duradero de Tiro. Aunque Tiro fue totalmente destruida, su legado perduró. El destino de la ciudad sirve como una advertencia, un recordatorio de la naturaleza transitoria del poder y los peligros de la arrogancia. Incluso en ruinas, Tiro siguió influyendo en el curso de la historia. La destrucción de la ciudad modificó las rutas comerciales, lo que condujo al auge de otras ciudades portuarias de la región. Las habilidades y los conocimientos del pueblo tirio disperso contribuyeron al desarrollo cultural y económico de sus nuevos hogares. La historia de Tiro también tuvo un profundo impacto en el pensamiento religioso. Para los creyentes, el cumplimiento de la profecía de Ezequiel sirvió como testimonio del poder y la verdad de la revelación divina. Reforzó la creencia de que las palabras de Dios, incluso cuando se hablan de acontecimientos lejanos, se cumplirán inevitablemente. Sección 8. Lecciones de las arenas del tiempo. La historia de Tiro, enterrada bajo las arenas del tiempo, encierra valiosas lecciones para nosotros hoy en día. Nos recuerda que incluso los imperios más poderosos no son invencibles. La arrogancia y la autocomplacencia pueden cegarnos a los vientos del cambio, llevándonos a la ruina. El destino de Tiro también subraya la importancia de prestar atención a las advertencias y aprender de la historia. Si los tirios hubieran hecho caso a la profecía de Ezequiel, tal vez podrían haber evitado su destino. Tal vez podrían haber buscado la paz o reforzado sus defensas contra futuras amenazas. En última instancia, la historia de Tiro es una historia del espíritu perdurable de la humanidad. A pesar de enfrentarse a la destrucción total, el pueblo tirio perseveró. Reconstruyeron sus vidas en nuevas tierras, llevando consigo su cultura y sus conocimientos. Su historia nos recuerda que incluso ante la adversidad, la esperanza y la resistencia pueden prevalecer. Sección 9. Conclusión. Un testamento del poder de la profecía. La historia de Tiro y el cumplimiento de la profecía de Ezequiel es un relato cautivador que sigue fascinando e intrigando hoy en día. Ya sea que se considere una coincidencia notable o un testimonio del poder de la predicción divina, el impacto de la historia es innegable. Se erige como un claro recordatorio de la transitoriedad del poder, la importancia de prestar atención a las advertencias y el espíritu perdurable de la humanidad frente a la adversidad. Las ruinas de Tiro, silenciosas bajo las olas, susurran un mensaje atemporal, que la historia, la profecía y la historia humana están siempre entrelazadas.